Saludos y besos en el mero socket del foco. Para Metalurgia hasta Cancún, Ernesto Hernández hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jerjes en su nudo de la garganta, Al Douglas a Piedras Negras, Manuel López, Alberto Corona hasta Tlaxcala, Johan Gutiérrez hasta Celaya, Guanajuato, David Jonathan hasta Fort Worth Wayne, Indiana, Víctor Rodríguez, José Antonio y Diego Cornejo. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va un soplanucas para que se desquiten del dolor de la eliminación. Este es un tema que en la perra vida ninguna televisora sacará a la luz, porque obviamente hay intereses propios y creados. Todos sabemos, con muchos argumentos, que la Liga MX es una empresa sucia en sus manejos, por donde quiera que se le vea, aunque algunos románticos digan lo contrario. Si bien el fútbol es lo que nos apasiona y eso no cambiará en este canal, tampoco podemos dejar de lado lo que está ocurriendo muy dentro del pequeño grupúsculo del gremio arbitral, que dicho sea de paso, es un organismo que está hecho un desastre y está corroído hasta la médula. En este video mostraremos algunos argumentos del cómo el arbitraje mexicano está en decadencia, secuestrado por un pequeño grupo de poder, alineados a los dueños de la pelota, cómo es que el ser árbitro es negocio y si eres de los que se cuadran a lo que ordenan los magnates, serás bien correspondido y serás bien tratado, con partidos y muchos reflectores en la televisión, porque dicho sea de paso, esta no solamente coloca jugadores en Europa, sino también coloca árbitros en la cima de sus trayectorias, personajes que saben quiénes son los elegidos, a quién darles ciertos privilegios y sobre todo aplicar la ley a unos y a otros no. A pesar de que hoy el VAR es una buena herramienta para matizar jugadas, aún sigue siendo una decisión arbitral la que dicta el rumbo de un partido. Seguramente muchos luego de ver este video se molestarán, pero no importa. Sabemos que a nadie le gusta que señalen a su equipo, pero sería estúpido no aceptar que dentro de la liga existe la corrupción y el sabotaje para quienes no tienen tanto peso en la mesa. Además de que hace algunos días salió a la luz el cómo se mueve el negocio con los árbitros, cuánto les pagan por decisión y cuánto tienen que pagar estos para ser promovidos a partidos de mayor impacto dentro de las categorías inferiores. Es por eso que hoy te presento la corrupción que hay dentro de los árbitros en la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Este video lo empezaremos de manera contundente, pues en los últimos años ha habido muchos escándalos en el arbitraje fuera de las canchas y declaraciones que nunca tuvieron seguimiento en los medios de comunicación, pues no les conviene pegarse un balazo en el pie, pero si escuchamos con atención y atamos cabos, entenderemos que la mafia arbitral es muy practicada hasta ahora, solo que muchas veces a discreción. Hace 5 años, en 2015 exactamente, el extinto árbitro Erin Ramírez supuestamente fue despedido de manera injustificada del gremio de los árbitros de la Liga MX. La pregunta en ese momento era, ¿cómo es que lo habían despedido? Según el árbitro, los directivos planeaban los partidos como guiones de telenovela. Todo ya estaba pactado y dijo textual lo siguiente: las tendencias que hay con algunos equipos del fútbol mexicano y los compadrazgos que existen entre los de arriba, regularmente voy a mencionarlo de esta manera: hay gente que pesa mucho en el fútbol y dependiendo del sapo es la pedrada, dando a entender que cada equipo tiene un peso específico en la liga. No conforme con eso, también explicó que se les obliga dentro de la comisión de arbitraje a manejar de diferentes formas a los equipos. Entre más mediáticos sean, hay que tratar de no perjudicarlos. Inclusive, con algunos de sus jugadores estrellas, se les dice que no pueden tocarlos por su potencial, porque son rápidos, técnicos y con exceso de reflectores, o tienen algún contrato previo para salir de México. Todo, al cabo, es negocio y lo que no se desea es empañarlo. Quizá eso explica lo que sucede con Guiñac y otros jugadores del por qué no los sancionan fuertemente cuando estos le gritonean a los jueces. En fin, siguiendo con la historia, en su momento de cólera, Ramírez empezó a vomitar muchas cosas que a la postre lo harían recular muy extrañamente en un programa de Televisa. En la entrevista que tuvo con el diario Cancha, Ramírez siguió sacando todo el relleno cremosito con olor a estiércol de corrupción y compadrazgos que hay dentro de la liga. Aseguró que dentro de la comisión arbitral también hay becados, favorecidos, los que se portan bien y los que hacen lo que sus jefes les ordenan, tienen más designaciones y son premiados hasta con gafetes FIFA. Y ¿por qué no? Promocionados en televisión. También aseguró que los equipos que tienen peso con las televisoras manejan mucho dinero y son los que regularmente deben de ser tratados de una manera especial dentro de la cancha. Rematando con lo siguiente: no te equivocabas por querer equivocarte, simplemente porque no eres perfecto y te castigaban 3 o 4 partidos. Entonces ibas con otro equipo que no pesaba tanto en el fútbol mexicano y te dabas cuenta que el castigo era menor. Entonces esto me da a entender que algunos dueños pesan más que otros.
Sin embargo, luego de andar dando esas declaraciones, días después Ramírez reculó, justamente en un programa de Televisa conducido por Jorge Sánchez, donde aseguró que su boca le ganó a la razón, y que él no quiso decir eso. Espantado y todo, dio a entender que temía por la seguridad de su familia, pues este antecedente marcó un antes y un después en su carrera arbitral. Obviamente, luego de todo este circo, Erin Ramírez jamás volvió a pitar en lo profesional y se perdió para siempre. Este caso también fue muy polémico, pero solo duró unos cuantos días con vida, pues a los dueños de la pelota no les convenía para nada que siguiera vivo el tema. De hecho, supuestamente se levantó una investigación dentro del gremio y donde no se llegó a nada al final. Como siempre, cuando hay un escándalo con los jueces, lo mejor es dejar enfriar el tema y callar alguna declaración que ponga en jaque su credibilidad. El caso de Adalit Maganda se ha replicado solo en pocos medios nacionales. De hecho, le han puesto muy poca atención y pues lo que ha sufrido hasta la fecha este silbante en los últimos años es la triste realidad que hay en los sectores en México. La discriminación es evidente hacia su persona por obvias razones y que hasta la fecha este personaje ha luchado por un trato más igualitario. Una de las anécdotas que contó el nazareno al diario El País fue por allá del 2015, cuando entró al vestidor de Pachuca para revisar los uniformes de los equipos. Los jugadores en cuestión que estaban allí empezaron a hacer ruidos al estilo chimpancé. El árbitro solamente calló y se salió. Dentro del mismo gremio también ha recibido burlas y sobre todo ha sido aislado. Sin partidos y con muchas negativas, Adalit Maganda tuvo que protestar, manifestarse, pues lo que le sucedía no era el inicio, sino que ya había tenido muchos problemas atrás desde que se inició en este negocio de los nazarenos. Maganda es un árbitro que ha corrido en todas las divisiones, pero ha sido más en primera, donde se ha visto más marcado por los hechos. Originario de Acapulquito, Maganda poco a poco le ha ganado camino a su problema. De hecho, desde que llegó Arturo Bricio a la comisión de árbitros por allá del 2017, el juez empezó a tener muy poca oportunidad, pocos partidos y designaciones. Este denunció que ya no le querían dar trabajo y no sabía en qué se basaban para marginarlo de forma déspota. Comentó el colegiado que inclusive le dijeron que mejor se regresara a Acapulco, a las lanchas, porque era malísimo. Cuando le fueron a preguntar a Bricio del por qué se había marginado al acapulqueño, este contestó lo más absurdo posible, que su rendimiento no era el óptimo. No obstante, tras esos comentarios, Adalit inició un proceso en contra de la federación. Con esa presión, sin dejar de luchar y después de estar parado por 3 años, Maganda ganó el juicio y fue reinstalado nuevamente en 2019. Aquí hay algo que rescatar, algo que supusimos luego de que Bricio llegó como jefe de los árbitros. Justamente cuando empezaron las represalias de Maganda, había una guerra de intereses entre dos grupos, los de Codesal y Gilberto Alcalá, amigos de Maganda, y Arturo Bricio con Gaso. Al haber esa guerra de influencias y tras ganar el caudillo de Televisa, el infierno de Maganda se recrudeció, marginándolo de las canchas. Luego de ganarle el caso a la federación, Maganda fue perseguido, le daban partidos a regañadientes. En la pasada Copa GNP, en el juego entre Toluca y Cruz Azul, previo al pitazo inicial, el árbitro puso una rodilla en el suelo en protesta. Eso le valió marginarle una vez más. Apenas hace algunas semanas fue suspendido por pitar un juego amateur. Según el castigo, llegó por no presentar los protocolos correspondientes por la cuestión sanitaria. Una verdadera tontería. El caso del que nadie quiere hablar es lo que sucedió apenas algunos días, pues salió a la luz lo que pasa en el gremio arbitral en las categorías inferiores y lo que hace cuestionarse, si allí se hace, ¿por qué no en primera división? Veamos. Algunos reportes periodísticos han filtrado que para poder pitar se debe comprar una designación. Así de fácil, así de sencillo. Dentro del gremio no hay aspiracionismo, sino todo lo contrario. Y hay nombres, y es José Santana, miembro de la comisión arbitral y mano derecha de Arturo Bricio, quien se encarga de cobrar piso por encargo y por designación. Esto en la categoría de la Liga Premier en segunda y en tercera división profesional. Así como se ven las capturas de WhatsApp según los informes. Pero, ¿cuánto gana un árbitro por pitar en segunda y tercera? Realmente es abismal la diferencia. En segunda, un árbitro central gana entre 4,500 pesos y 4,300 pesos, mientras que los asistentes ganan 3,100 pesos por partido. Mientras que en tercera división, el central gana 2,800 pesos, mientras que el árbitro asistente 1,750 pesos. Por lo que dar moche para trabajar no se ve descabellado, pues algunos jueces pitan hasta 2 partidos. Según las indagatorias arrojadas
arrojaron que Santana recibe entre 1,000 y 1,500 pesos por la compra de designaciones, algo que por ahora muchos han callado, aunque los pocos que siguen el caso han mostrado su descontento y exigen que Arturo Bricio tome cartas en el asunto, algo que se ve lejano por ahora. Pero por si fuera poco, el limpiabotas de Bricio, José Santana, ya había estado en el ojo del huracán cuando se dio el caso del joven árbitro Yair Cruz, quien terminó su carrera arbitral por haberle inventado el consumo de sustancias prohibidas. El asunto fue el siguiente: el joven árbitro había ido en marzo del 2019 a hacer unas pruebas físicas al estadio Alberto Chivo Córdoba, donde sufrió un ataque epiléptico. Sin embargo, después del hecho, tanto Bricio Carter y su delfín José Santana enviaron el reporte de que Yair había sufrido tal ataque porque se le encontraron sustancias prohibidas en el cuerpo, algo que no fue real, pues los reportes médicos arrojaron que había salido completamente limpio, pues el médico había argumentado que la causa del ataque fue por la deshidratación, desgaste físico y la altitud de la ciudad de Toluca. Tal fue el viacrucis que el chico buscó explicaciones, trató de hablar con Bricio y Pepe Santana, quienes nunca le contestaron las llamadas, y el día que logró verlos, ni siquiera le voltearon a ver. Tras seguir con el caso, los abogados de la comisión lo persuadieron a que desistiera, pues si seguía jamás llegaría a ser parte del grupo de élite arbitral, por lo que el muchacho buscó llegar hasta las últimas consecuencias para que se supiera la negligencia, el invento de reportes médicos y sobre todo la impunidad con la que su caso avanzaba. Al final, el árbitro fue ninguneado, olvidado por la federación, sumando otro caso más de impunidad, corrupción y negligencia, pues al saber que los árbitros en las pruebas médicas en aquella ocasión constaban de un seguro contra accidentes, la comisión arbitral ni siquiera tuvo una ambulancia que socorriera al muchacho. En pocas palabras, este organismo es una tremenda farsa. Para finalizar, tocaremos un tema polémico que sucedió hace apenas algunas semanas. El caso de Arturo Ramos Palazuelos debería de analizarse en las mesas de debate de la TV, pero todos pasaron de largo y si lo tocaron fue por encima. En el juego entre América y León del Guardianes 2020, al final del partido Miguel Herrera se hizo de palabras con el nazareno, quien le contestó de manera súbita que él no tenía la culpa del resultado, pues el juez no se equivocó en el planteamiento. Él no había tirado la pelota a la fila 8, ni mucho menos había tirado los penales, refiriéndose a aquella final que Herrera perdió ante Rayados y que en ese juego le volvió a recriminar. En pocas palabras, el árbitro le dio una cachetada diplomático al técnico del América. Acto seguido, César Arturo Ramos Palazuelos ya no fue designado en la siguiente jornada a sabiendas de que es un árbitro que siempre tiene designación constante, además de que ha hecho bien su trabajo. A raíz de ese pleito, las miradas se centraron en el posible veto, cosa que desmintió la comisión, y en la jornada 16 regresó a pitar el Chivas contra Pumas. Muchos creen que si las redes sociales no existieran, la presión no hubiera sido tal para desbloquear al juez, que evidentemente fue sentado por la discusión con el técnico de casa. Otros creen que solo es polémica barata y que los árbitros no son manipulados por las élites del fútbol, ni patrocinadores, ni dueños de los equipos. La realidad es que actualmente en la silla que los gobierna está sentado un empleado más de Televisa llamado Arturo Bricio Carter, personaje que tiene un lazo muy estrecho con la televisora y quien le ha dado de comer durante muchos años. Bien, esta es la realidad arbitral en México, un organismo que siempre ha estado al servicio de los magnates, de quienes señalan quién sí y quién no tiene beneficios. Si pensamos un poquito y analizamos los diferentes temas, encontraremos que para todo hay relación, y a pesar de que tratan de enmascarar los hechos, la realidad es evidente. Hay algunos beneficiados y otros no, además de irradiar discriminación. Esta es la verdadera cara del arbitraje mexicano, un organismo muy manchado por el pillaje, por los amiguismos y por la televisión. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que haya realmente equipos beneficiados por el arbitraje gracias a los dueños de la pelota o es pura polémica barata? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.